Invitamos a continuación al doctor José Humberto Duque Sea, médico cirujano, licenciado en Filosofía y Letras, docente universitario en Ética, Bioética y Gestión Clínica. Él nos hablará sobre la importancia de la última conversación. Bienvenido, doctor Duque. Muy buenos días. En primer término, mi agradecimiento muy profundo y sincero al doctor Andrés Aguirre, a los directivos del hospital, al comité de ética, a la doctora Clara, por su invitación. Es un gran honor estar en este centro que yo considero un templo de dignidad, de profundo respeto y amor a la vida y de cuidado al sufrimiento humano. Llegar al Pablo Tobón siempre implica devoción y casi que entrar con los pies descalzos en una actitud de adoración y de respeto. Por eso, muchas gracias por el honor concedido. La hojita que les están repartiendo, antes de iniciar mi conversación, la van a dejar ahí suspendida y yo les comento en qué momento la vamos a trabajar, con el ánimo de hacer de esta reflexión un acto participativo. El concepto de última conversación es un concepto metafórico. ¿Qué queremos significar? Queremos significar dos cosas. Primero, que el valor de la palabra debe ser recuperado. Y la palabra que se expresa en un diálogo, en una mirada, en un gesto, en una actitud, debe servirnos para acercarnos a esa realidad del ser humano que sufre, que necesita de nosotros. La palabra, recuperar la palabra. Por otra parte, el concepto de última quiere referirse a uno de esos grandes asuntos de la bioética que son justamente el final de la vida. Y el final de la vida que a todos nos va a llegar inexorablemente y frente al cual todos debemos reflexionar. Y si somos profesionales de la salud, entender que ese final de la vida de otros seres humanos va a estar en nuestras manos y que no podemos desconocer. Vamos a trabajar 3 puntos. En primer término, un contexto. ¿Qué pasa hoy? ¿En qué circunstancias se presenta esa última conversación entendida como la he explicado? En segundo lugar, ¿qué consecuencias se derivan de esa forma de atender la última conversación? Y un tercer punto, algunas reflexiones relacionadas con lo que podríamos llamar desafíos éticos frente a la última conversación. Bien, primer punto. Circunstancias que rodean esa última conversación. Tenemos que señalar 3 circunstancias que se interrelacionan. La tecnología, que yo más bien llamaría la tecnocracia. La tecnología no la podemos calificar de buena o mala. Depende del uso y la actitud que asumamos frente a la tecnología y la forma como la apliquemos, lo que va a categorizarse como adecuado, inadecuado, conveniente, inconveniente, justo, injusto, bueno, malo. Pero es cierto que nuestras profesiones de la salud están invadidas de tecnología, como lo acaba de señalar el doctor Beca. Nuestros pacientes ya llegan al consultorio con su teléfono celular para grabar la consulta. ¿Cuántos pacientes quieren penetrar incluso a la unidad de cuidado intensivo, al quirófano, a grabar, a filmar un procedimiento quirúrgico? Y bueno, toda la parafernalia tecnológica que nos rodea, que ha traído inmensas bondades al desarrollo de la ciencia y de la medicina, pero que constituyen unas mediaciones que interfieren en esa relación de la última conversación, muchas veces en forma inadecuada. Y la medicalización y los intereses económicos de los sistemas de salud. La medicalización entendida precisamente como ese afán de hacer del problema humano, de los sufrimientos humanos, un asunto de medicamentos, de ayudas diagnósticas, como si el ser humano fuera simplemente una máquina corpórea, como lo diría Descartes, diferenciando ese res cogitans, ese pensamiento, ese ser humano, esa persona que hay detrás de ese sufrimiento, detrás de ese cuerpo. Son 3 circunstancias que se interrelacionan. Miramos entonces esa tecnocracia. ¿A qué se refiere? Se refiere a una mirada organicista exclusivamente. Los médicos hemos sido formados desde la anatomía, en el cadáver
y luego en la fisiopatología y en la bioquímica y en la clínica, para mirar órganos enfermos, para mirar sistemas en desequilibrio, pero olvidando que en ese conjunto de órganos hay algo más que un sistema fisiológico. También nos hemos entrenado y muy bien en el tratamiento de enfermedades, olvidando que en esas enfermedades, detrás de las enfermedades hay un enfermo. Tratamos enfermedades con mucho éxito, pero desafortunadamente no tratamos bien a los enfermos. Y finalmente, el imperio de lo efímero en términos de Lipovetsky, concepto muy similar también a lo que Bauman denomina la banalidad de la vida o las sociedades líquidas, también el amor líquido. Y habría un tema de mucha discusión en este aspecto, porque la trivialidad del día a día, de lo cotidiano, de la visión organicista, del uso de la tecnología, nos está dejando al margen unas realidades trascendentales, fundamentales, axiológicas, de valores humanos que están siendo supeditadas a lo superfluo, a lo efímero, a lo banal, llevando consigo lo que también Lipovetsky denomina como el ocaso, el atardecer de la moral, el ocaso del deber y del deber ser. Bien. Y en relación con el médico, pues tenemos que entender, y quienes en algún momento de la vida hemos tenido la práctica profesional en nuestras manos, es cierto que para nosotros es de mucha angustia, de mucha sensibilidad el tener que afrontar en el día a día el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte. Eso nos está retando de forma permanente y nos genera también a nosotros gran ansiedad, gran dolor, gran sufrimiento. Eso no lo podemos desconocer. Nuestras profesiones están sometidas justamente al reconocimiento de la finitud humana y a los límites de la vida. Tomar conciencia de esos límites frente a las impotencias de la ciencia y de nuestras propias habilidades constituye un reto y un sufrimiento. Pero, ¿qué es esa persona que vive los últimos días? En nuestras condiciones, por lo general, lo que vemos es un ser marginal. Cuando ya a ese cuerpo los médicos o la medicina no puede ofrecer terapéuticas eficaces, ese cuerpo, ese ser que está en ese cuerpo pasa a ser un desechable, pasa a ser un olvidado, pasa a ser alguien que ya no vale la pena tener en cuenta. Y ese ser así marginalizado, que sufre y llora su dolor, vive en una intensa soledad, vive en un temor, en una desconfianza, en una desesperanza que cada vez lo agobia más en sus momentos finales. Y ese mismo ser que se prepara para morir en una muerte que por lo general va a ser una muerte, obviamente, frente al misterio de lo que puede ocurrir en ese más allá que nadie conoce, pero también ante ese misterio que significa el morir frente a las posibilidades de un sufrimiento, de una separación, de un abandono de los seres queridos, ese sufrimiento ante el misterio que convertimos en institucionalizado precisamente por el afán de medicalizar la muerte, ese ser humano que se vuelve anónimo y que se vuelve deshumanizado por nuestra acción médica en algunas ocasiones. La institucionalización de la muerte es una realidad. En estadísticas de diferentes países que hacen estudios muy serios en ese sentido, hablan de desde un 40 hasta un 70% de las muertes ocurren ya en los hospitales. Ya la muerte, llamémosla natural, que se vivía en un ambiente de familia, de acogida, de ternura, de espiritualidad, ya hoy no es casi posible. Estamos muriendo en los hospitales y acudimos a los hospitales precisamente para ayudar en la expectativa de encontrar una ayuda a ese bien morir sin sufrimiento. Y aquí valdría la pena preguntarnos cómo recuperar a nivel de políticas públicas
la importancia del cuidado paliativo domiciliario, que podría ser una posibilidad importante para que ese moribundo tenga una mejor alternativa en sus últimos momentos. Pero ¿quién es ese paciente que está muriendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? Tiene unos proyectos inacabados, tiene unos duelos sin resolver, tiene unas culpas que quiere superar, tiene una familia a la que quiere y de la que no quiere separarse, tiene cada vez, por razón de su enfermedad, unas limitaciones más significativas de su autonomía y de su capacidad de decisión. Y finalmente, tenemos que preguntarnos, ese paciente que se prepara para la muerte, ¿qué sentido le ve a su vida y a su futuro y a su mismo sufrimiento, a su misma muerte? En una palabra, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la espiritualidad que anima a ese ser que está ahí? Espiritualidad que no es un asunto religioso. Por supuesto, las religiones animan de alguna manera o inspiran algún tipo de espiritualidad, pero la espiritualidad que es coherente, necesaria a todo ser humano para realizar sus proyectos de vida. Ahora bien, ese sufrimiento del moribundo se presenta cuando la enfermedad es asumida como un mal que pone en contradicción. Por una parte, el bien ser y el bien hacer, y la desaparición, la nada, la pérdida de la vida. Pero pone en contradicción también el sentido de libertad y de felicidad. Y pone en contradicción lo que yo pienso, siento frente a la actitud de los que me rodean. Hannah Arendt, la filósofa judía, en un libro que llama Eichmann en Jerusalén, habla de la banalidad del mal, algo que nos debiera poner a pensar. ¿Por qué hemos banalizado el mal? ¿Por qué hemos banalizado la muerte? ¿Y a qué hombres estamos banalizando y convirtiendo en superfluos? Porque precisamente la banalidad del mal, que es la causa del sufrimiento, es la que está determinando que haya seres humanos superfluos, como pueden ser los discapacitados, los niños con anomalías, los fetos en proceso de desarrollo, el paciente en sus últimos días. ¿Serán seres superfluos? ¿Serán que nuestros hospitales están ya habitados por esos seres superfluos que no son reconocidos, que son marginalizados? Ahora bien, los pacientes terminales y moribundos, ¿será que los estamos tratando como seres superfluos? Si eso es así, definitivamente la banalidad del mal está presente en los hospitales frente a esa manera superflua como tratamos a estos pacientes, y esa banalidad del mal es la causa más profunda, más intensa del sufrimiento. Ahora bien, vamos a aplicar entonces el test de la hojita que le hemos entregado, 2 minuticos para que hagamos una pequeña reflexión y hacemos una pequeña conversación.
Bueno, quisiera que levantaran la mano los que han respondido a todas las preguntas como mucho o muchísimo. Bueno, ¿quiénes levantan la mano los que respondieron poco? ¿Les importa? Ninguno. ¿Y quiénes les importa más o menos? En forma bien. Bueno, miren ustedes que a ninguno de nosotros nos importaría que esas actitudes y esas actuaciones profesionales estuviesen en nuestra final de vida. Pues bien, con esa reflexión vamos a convocar la siguiente reflexión. ¿Qué consecuencias se derivan entonces de una pobre conversación última con los pacientes? Ya lo hemos dicho, la medicalización del morir, que constituye un abandono o un excesivo intervencionismo, como vamos a ver a continuación. Una despersonalización en tanto que ese ser superfluo se convierte en una cosa marginal que abandonamos, o un conjunto de órganos y no un ser personal. Y una intensificación del sufrimiento. Vamos a reflexionar sobre estos 3 puntos específicamente. Bien, ¿qué se deriva de la medicalización del morir humano? En primer lugar, lo que hemos denominado la desproporcionalidad terapéutica. Como tenemos la tecnología disponible y hay de pronto un pagador que responde, pues hacemos y hacemos hasta lo máximo. Y siempre habrá la presión social de las familias que por su conocimiento de las redes sociales, de internet y demás, quieren que hagamos y hagamos y sigamos haciendo hasta lo último. Y ese hasta lo último que no tiene fin. Esa desproporcionalidad terapéutica que lleva precisamente a prolongar la vida en forma indebida, cuando ya esa vida, la naturaleza está agotándola, y lo que constituimos con esa medicalización es una prolongación del sufrimiento. También con esa medicalización del morir, a veces hacemos una medicina a la defensiva, por el temor a las demandas y a la judicialización del acto médico, porque no aplicamos todos los recursos que están eventualmente disponibles para hacer y hacer y hacer, pues nos dan esos temores de la judicialización y medicalizamos el sufrimiento y el dolor humano. Y finalmente, hacemos un uso irracional e injusto de los recursos que en un sistema de salud, por lo general, como suele suceder en nuestros países, son recursos escasos. Actuaciones injustas, desproporcionadas, que están simplemente respaldando un miedo a actuar en forma debida. En segundo lugar, esa despersonalización del morir que conduce a un abandono del paciente, a un desconocimiento de su dignidad, a una muerte como tabú y a un grito desesperado, como el de Munch en esta fotografía de esa obra de arte que tanto nos está diciendo. Ese paciente que nos grita y nos suplica eutanasia, de pronto lo puede estar haciendo porque se siente abandonado, porque se siente en un intenso sufrimiento, en un agobio de intervencionismos, en un desconocimiento de su dignidad y una pérdida de su autonomía. Pues bien, esa intensidad del sufrimiento que se agrava por una ausencia de ayuda y de protección, de acompañamiento, y un sufrimiento que se agobia por un miedo a la separación final, por una conciencia del absurdo del final y sobre todo por una disarmonía asociada a los eventos intervencionistas que solemos hacer. Mutilaciones, sondajes, intervenciones quirúrgicas, medicamentos con eventos adversos, cuando ya la eficacia de tales intervenciones son inadecuadas. Ahora bien, como lo señalaba el profesor Beca, los pacientes del siglo XX hoy están desconfiados frente a nuestra actuación profesional, están temerosos de lo que pueda suceder con ellos y, como lo señala Elizabeth Kubler-Ross, actúan con ira, con agresión, con demandas desproporcionadas y en actitudes depresivas que nos da brega afrontar. En fin, en una condición de marginalidad. Pero es un paciente que también se está preguntando en torno a ese sufrimiento por una esperanza y por un sentido.
Sentido que vamos a entender en tres acepciones. Primero, como significado. Segundo, como orientación. Cuando uno dice voy en sentido norte-sur, como orientación. Y sentido también como aquello que da valor a lo que vivimos. Aquello que vale la pena vivir, o sentir, o morir. No olvidemos esas tres acepciones que considero son importantes para lo que viene a continuación. Un paciente que necesita tener sentido, significado, orientación y valoración de lo que está viviendo. Bien, pasemos entonces al tercer punto. ¿Qué desafíos éticos y qué alternativas frente a estas circunstancias de la conversación del último momento? Vamos a pasar un pequeño video de 4 minuticos que nos pone en contexto para lo que viene.
escuchan, ven y sienten. Eso es más allá que lo que la tecnología nos muestra, mucho más allá de lo que una visión de enfermedades y de órganos nos puede presentar. Es el ser humano doliente que sufre, que está ahí, esperando en la última conversación, una voz amiga, una voz de esperanza, una voz que dé sentido a su dolor y a su sufrimiento. Bien, entonces de cara a eso, ¿qué principales desafíos tenemos? En primer lugar, ¿cómo vamos a comunicar las malas noticias? En nuestros servicios de salud y en nuestras profesiones nos vemos abocados todos los días a comunicar una mala noticia. Tiene que ser intervenido, va a recibir una radioterapia, va a recibir usted una quimio, tiene que hospitalizarse, tiene que hacerse unos exámenes de rigor, unas endoscopias. ¿Todo esto a qué nos conduce? Nos conduce a tener que hablar de realidades duras, difíciles. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo vamos a seguir haciendo? Hemos reflexionado sobre la importancia que para un paciente tiene esa comunicación. Expectativas con voluntades finales. Hemos conversado con nuestros pacientes qué desean, qué quieren para sus últimos momentos, de qué personas quieren estar rodeados, qué intervenciones quieren recibir, qué piensan del dolor y el sufrimiento, cómo quieren que les podamos atender su dolor y su sufrimiento final. No basta con un documento de declaración de voluntades anticipadas, como no basta con un documento de consentimiento informado. Lo trascendental, lo importante, lo relevante es esa conversación que anima, que inspira esa decisión para aceptar un procedimiento o para reconocer un deseo al final de la vida. Importante en esa conversación del final de la vida también definir con el paciente cuándo es menester adecuar el esfuerzo terapéutico. Algunos hablan de limitación de esfuerzo terapéutico, pero esa palabra es amenazante, perturbadora, emocionalmente tiene una carga negativa, pero distinto es cambiar los objetivos del tratamiento. Es menester que el paciente piense que cuando adecuamos otros esquemas terapéuticos, lo que estamos haciendo es buscando una alternativa para evitar su sufrimiento en los momentos finales y que es menester suspender otros esquemas que ya no son eficaces y que por el contrario le prolongan inútilmente un sufrimiento. Es importante en esas últimas conversaciones reconocer la familia, el grupo familiar y lo que el paciente está pensando y sintiendo de su grupo familiar. Y también qué está pensando el paciente como muerte digna. Sobre este tema valdría la pena muchísimas reflexiones, porque alrededor de muerte digna hay muchos eufemismos y muchas polisemias, muchos significados, como lo señalaba el doctor Beca en su presentación. ¿Qué significa esto de muerte digna? Para algunos muerte digna es equivalente a eutanasia, para otros muerte digna es alivio al sufrimiento y a un acompañamiento hasta la dignidad, hasta el momento de una muerte pacífica y tranquila. Bueno, ahí queda el interrogante, que sería motivo de otro seminario, pero de todas maneras tenemos que conversar eso con el paciente, conversar las malas noticias, conversar sus voluntades para los últimos momentos, sus deseos, conocer la importancia de adecuar los esfuerzos terapéuticos y sus relaciones con la familia y su concepto de muerte digna. Y finalmente, una conversación sobre la muerte que movilice sentimientos y angustias en el médico. Es menester que debemos movilizar nuestra sensibilidad. Claro que tenemos sensibilidad y dolores, nosotros sufrimos profundamente con los pacientes y me movió mucho el corazón cuando presentamos el video, que vi muchas lágrimas en el auditorio. Esto es bonito y habla de un gran valor humano en ustedes. Y vi rostros compungidos. Eso significa que hay sensibilidad, pero esa sensibilidad tiene que expresarse, no puede quedarse escondida, inhibida, reprimida. Sensibilidad que nos haga superar el concepto del fracaso, de la muerte como fracaso. La muerte es un proceso propio, natural, inherente a la vida y no es un fracaso de la profesión médica. Tenemos que permitir en esa conversación que se recupere la dignidad del enfermo, su autonomía, ya decíamos, limitadísima, cada vez que la enfermedad avanza más limitada, para que sus deseos y decisiones sean respetados, y un fortalecimiento desde la espiritualidad, otro tema que sería bien importante de trabajar profundamente en un seminario como estos. Ya el doctor Beca también lo anunciaba, una espiritualidad que inspire esperanza
Esperanza sobre un morir digno, sobre un morir sin sufrimiento, sobre un morir que permita recuperar el valor y sentido de esos últimos momentos. Una conversación sobre la muerte que, como dice Johanna Head en su libro de Ayudar a Morir, la tarea del médico cuando asiste a quienes están muriendo, usar las manos, los ojos y el corazón, como lo decía el video. Cuando ya las palabras no son suficientes, cuando ya las palabras son menos accesibles, nos queda el contacto físico, la ternura, la bondad de una mirada, la bondad de una sonrisa, mirar a los ojos del paciente, esa mirada profunda a los ojos del paciente que si lo hacemos nos vamos a sentir interpelados en nuestra sensibilidad y vamos a penetrar en la profundidad de los sentimientos de ese ser que sufre. Bueno, muchas otras cosas nos quedan pendientes. Nos tocaría rescatar el valor de los cuidados paliativos, el valor del diálogo, el valor de la asistencia, el valor del acompañamiento. Una conversación entonces que es una actitud de escucha. No es hablar y hablar, es escuchar ante todo. Es comprender, entender, no para responder, claro, para responder también inquietudes, preguntas, pero para entender lo que sucede al interior del paciente. Un lenguaje amplio, verbal y no verbal, gestual, corporal, que permita entender al paciente que estamos asistiendo sus últimos momentos. A esa palabra de asistencia viene del latín, de asistere, de estar al lado de acompañar, de poner el hombro con. No es ponerse en los zapatos. De pronto en el video esa expresión a mí no me parece muy ilustrativa. No es ponerse en los zapatos del otro, es estar al lado del otro, acompañarlo, tal como dice Eduardo Melich en su libro de Ética de la Compasión, que se lo recomiendo. Es entender, pero ante todo comprender al otro y propiciar la verbalización de ese paciente en relación con sus expectativas, con sus miedos y sus angustias. Conversar permite pues una paz, una autonomía y un reconocimiento de la dignidad del enfermo terminal que se desvela, que se rompe la complicidad del silencio, que gane confianza, que permite expresar libremente sus deseos y creencias, un paciente que pueda arreglar sus asuntos pendientes, que disminuya sus angustias y temores. Esa complicidad del silencio, que como bien lo relata Tolstoy en esa novelita de La muerte de Iván Ilich, también se la recomiendo, es agobiante, es donde todos ocultan la verdad, obviamente una verdad que el paciente tendrá que conocer de forma progresiva, adecuada, respetuosa. Y como lo dice Eduardo Melich, 6 recomendaciones: acompañar, acoger, situarse al lado del que sufre, tal como lo acabo de expresar, priorizar el cuidado, ya para este momento de la última conversación, el sanar y el curar pasarán a un segundo plano, es el cuidado por excelencia. Una conversación que descansa sobre una antropología más allá de la antropología del cuerpo, una antropología de la sensibilidad, una ética que dé respuesta adecuada al sufrimiento frente a la sensibilidad del otro, y una ética de la afectividad, de la intimidad, de la conversación con el sufriente. Y un acompañamiento espiritual necesario en esa última conversación, 3 palabritas, un acompañamiento espiritual que ayude a identificar ese sentido de la vida y del misterio de la muerte, que eso ayuda a que el paciente quiera paz y serenidad en esos momentos. Una espiritualidad que anime la esperanza en los términos en que lo hemos señalado, como una promesa de acompañar y de aliviar el sufrimiento y estar atento a responder a los deseos del paciente. Y en fin, si el paciente es creyente, una espiritualidad que desde esas creencias inspire también un sentido de trascendencia, un sentido de aceptación, de paz, y que ayude a elaborar el duelo en forma armónica. Y para terminar, entonces, me refiero nuevamente a Jean-Carlos Melich con esta expresión: la muerte del otro es un desgarro de mi identidad. Así tenemos que entenderla. Es cierto, en cierto modo, yo soy esa muerte, me constituyo por esa muerte. Por eso la ética de la compasión consiste en reconocer y acompañar la muerte del otro como mi propia muerte. En el test que ustedes han escrito, que han contestado, que espero que se lo conserven, no es para recogerlo, se fijen, como profesionales de la salud, cuáles son esas expectativas, deseos que en la última conversación debemos asumir con nuestros pacientes para que también ese morir sea asumido como nuestra propia muerte. Muchas gracias.